Muy bien, iglesia, he titulado este mensaje: no sigas pescando donde no hay peces. Lo voy a repetir: no sigas pescando donde no hay peces. Para aquellos que toman nota, o para que luego lo busquemos en internet, en las redes, cuando compartamos allí el mensaje. Hemos empezado el segundo mes de febrero, del 2025, que se llama febrero, este segundo mes. No sé cómo terminaste el 2024 finalizando. Por lo generalmente nos ponemos metas, algunos escriben, algunos sueñan, y ya va el segundo mes, y aquí ya podemos hacernos preguntas. ¿Estamos en el mismo ciclo del 2024? ¿El mismo ciclo de pronto de cosas incorrectas? ¿Ya tomamos las decisiones que dijimos en diciembre que íbamos a tomar? ¿Será que ya estamos viendo mejores resultados? ¿O al contrario, pareciera que los resultados como que van desmejorando? Estas son preguntas interesantes que nos podemos hacer iniciando este segundo mes de febrero, y nosotros poder analizar qué hemos hecho, porque han transcurrido 33, 34 días, y si todavía sentimos que vamos como en un ciclo repetitivo de monotonía, de frialdad, de que como que no hay cambios, pues es la oportunidad, ¿no? A través de este mensaje, y hoy que te hago la pregunta, de decir, bueno, ¿qué está pasando? Y permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, porque a veces nosotros concebimos la vida según nosotros, y este es algo que podemos nosotros meditar. ¿Cómo consideras tú la vida para ti? ¿Qué es la vida para ti? Encontré algunas respuestas. Algunos dicen: para mí la vida es un circo, todo es burla, no le encuentro sentido a mi vida. Otros dicen: para mí la vida es como un campo de minas, por donde voy pasando todo va explotando, por donde llego hay problemas, por donde llego hay dificultades. Algunos dicen: mi vida es un baile, estoy dando y dando vueltas, no veo sentido, con una pareja, con otra, no literalmente hablando de parejas, sino que estoy en un lado, estoy en otro, pero no hay crecimiento. Algunos dicen: mi vida es como un rompecabezas, pero que no encuentro las fichas para poder armar ese rompecabezas. Yo quiero que analicemos algo. La vida, amada iglesia, la vida, nuestra vida, o sea, esta vida que tenemos, la que continuamente nosotros estamos experimentando, podemos pensar que hay tres posiciones de la vida, o tres estados. Número uno, la vida es una prueba continua. ¿Una qué? Una prueba continua. Todos los días mi vida está siendo probada. Mi carácter, mis talentos, en el matrimonio, el gozo, la paciencia. Todos los días mi vida está en un estado de prueba. La vida también, número dos, la vida es una mayordomía, porque nosotros estamos administrando lo que Dios nos ha entregado, y no me refiero solo a dinero, tus hijos, tu talento, tu tiempo. Porque aquí es bueno nosotros meditar en algo, iglesia. Recuerda que tu vida no es tu vida. Tu vida y mi vida le pertenecen a Dios. Nosotros a veces decimos palabras tan egocentristas y decimos: en mi vida, hago con mi vida lo que quiera. Pero te quiero decirte, no es tu vida, porque Él tiene control de nuestra vida. Así no pareciera a veces, pero Él tiene control de nuestra vida. Es el que quita y pone la vida. Aló. Número 3, la vida es una asignación temporal. Es temporal mientras estamos en la tierra, porque tú y yo somos eternos. No sé si tú lo sabías, dice la palabra, Él ha puesto eternidad en el hombre. El tiempo que pasemos en este lugar llamado tierra, 60, 70, 80, no lo sé, algunos 40, yo pienso vivir 150 años para abrazar a mis nietos, mis bisnietos, pero 150 años bien vividos, no decir sano, con la mente lúcida. Y la vida es una asignación temporal, una asignación profética. Con eso en mente, te lo voy a repetir: la vida es una continua prueba, la vida es una mayordomía, somos administradores, y la vida es una asignación temporal.
quiero que empecemos a meditar en varios textos de la palabra. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Dice así la palabra. Vamos a esperar, allí está. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, está hablando Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo qué. Cada uno mire cómo sobreedifica. O sea que hay una participación mía en la edificación de la vida que Dios nos ha dado. Pero mire lo que dice el versículo 11. El verso 11 dice de la siguiente manera: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿el cual es? Iglesia, si mi fundamento no es Cristo, si mi fundamento no es Él, mi vida la estoy construyendo en la arena. Y entre más profundo cabe en la arena, más terrible va a ser el golpe, porque se va a derribar en cualquier momento. Mi fundamento debe estar en Él, en la palabra, para yo poder avanzar, crecer y ver resultados en todas las áreas. Por eso hago la pregunta: ¿cuál es el fundamento de nuestra vida? ¿En qué te fundamentas? Según lo que yo creo de mi vida, como mencioné anteriormente, pues creo que estamos de acuerdo, no lo sé. Así nosotros hablamos, nos vestimos, comemos. Según lo que yo pienso de vida, busco las relaciones de personas con las que yo voy a estar continuamente teniendo alguna amistad, según el concepto que yo tengo. Si el concepto es lo que dice la palabra, no hay otro fundamento, dice allí el apóstol Pablo. El fundamento es Cristo. Él es nuestro fundamento. Y ese fundamento llamado Cristo, Jesús vino a la tierra y estuvo con los discípulos. Creo que eso lo sabemos, ¿cierto? Y lo hemos constantemente enseñado. Murió, resucitó. Y me llama la atención porque la historia que voy a leer ahora, estoy llegando, estoy en la introducción, estoy llegando al punto clave, a los puntos claves. Cuando Él estuvo resucitado, estuvo por 40 días, ¿cierto? Fueron 40 días en cuerpo glorificado. Es decir, podía aparecer y desaparecer. Ya no estaba en cuerpo de carne y hueso. Fueron 40 días. Si alguien ya terminó la misión, Jesucristo cuando estaba en la cruz dijo: consumado es, listo está. Uno puede pensar, pero ¿para qué se quedó 40 días? Si ya dijo, todo está hecho, ¿por qué 40 días más? Porque Él sabía que los discípulos iban a querer volver atrás, porque tenían la mirada en Él, y ese Él acaba de morir. Habían cosas que no quedaban claras para ellos. Para ellos ese gran maestro, esa gran guía. Es más, quiero decirte algo, que ellos ni siquiera eran salvos antes de la cruz. Después de la cruz pudieron recibir salvación, porque ya Cristo había muerto. Entonces esa persona que les dio, esa persona que les enseñó, hombre, había muerto. O sea, no sé si se entiende, ellos estaban un poco abrumados. Entonces, ¿él qué hace? Se le aparece a los apóstoles. Se le aparece a unas mujeres primero, luego están los apóstoles o los discípulos en una habitación, llamémoslo así, en un lugar encerrados, porque los judíos estaban persiguiéndolos, y Jesús se les aparece allí. Dice la palabra, la puerta estaba cerrada y Él apareció. Claro, porque ya era un cuerpo glorificado. Las paredes, los muros no lo podían detener. Eso es de loco, ¿cierto? Por eso la persona que no ha recibido a Cristo, eso no lo puede entender. Pero ahí se les aparece y le dice a ellos: paz a vosotros. Pues hermanos, si estaban preocupados, les digo paz, más se asustaron cuando vieron ahí, como un fantasma. ¿Por dónde entró? Y les digo: paz a vosotros. Les enseñó las marcas de los clavos, les enseñó el costado, dijo: soy yo. Después de eso vuelve y se le aparece, porque en la anterior aparición no estaba Tomás. Se le aparece y está Tomás. Y Tomás le dice: tú crees porque estás viendo, pero otros creyeron sin haber visto. Y después de eso aparece esta historia que vamos a leer, que es cuando Él se aparece nuevamente a los discípulos. Y miren lo que está sucediendo. Vamos al libro de Juan, capítulo 21, verso 1. No sé si se acuerdan que el año pasado trabajé con varios capítulos de Juan.
Lleguemos como hasta el 5 nomás. Hoy me adelanté, llegué al último, al 21. Juan capítulo 21, verso 1 dice la palabra. Después de esto, ¿qué es esto? Todo lo que mencioné. Que se le apareció a Tomás, que se le apareció a los discípulos, etc. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, o sea gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Versículo 3. Sígame allí en la lectura. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué pasó? No pescaron nada. Note ahí, me detengo. Pedro dijo: me voy a pescar. ¿Quieren más conmigo? Y se le unieron 6 personas y se fueron a pescar. ¿Cuál era la profesión de Pedro? Pescador. O sea, él era profesional en la pesca. Él sabía cuándo pescar, dónde pescar y cómo hacerlo. Pero tan interesante que, ¿qué pescaron? Nada. Verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Versículo 5. Y les dijo, tan lindo, ¿no? ¿Qué les digo? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ella sabía que no habían pescado nada, pero el Señor obviamente es intencional con sus preguntas. ¿Le respondieron? No. Aquí no hubo éxito en esta pesca. Versículo 6. Él les dijo: echad la red, ¿a dónde? A la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, ¿no? Tengámonos ahí, recuerda el título, lo voy a leer. No sigas pescando donde no hay peces. No sigas pescando donde no hay peces. No sigas malgastando tu tiempo donde no está Dios. No sigas malgastando tu vida en esa relación donde no está Dios. No sigas insistiendo con una vida llena de caos, de conflictos, de pecado. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿Es quién? Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos, es decir, 100 metros aproximadamente. Versículo 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. ¿Y qué más había? Y pan. ¿De dónde sacaría el Señor eso? ¿Se acuerdan que les preguntó en la orilla: hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Ellos qué dijeron? No. Pero cuando Él llega ahí, el Señor ya les tenía un desayuno preparado. No sé, no lo dice la Biblia, pero imaginémonos, cogió una piedra, pan, otra piedra, pez. Yo le voy a hacer un desayuno a mis hijitos, a mis discípulos. Tan lindo que el Señor tiene cuidado de cada detalle de nuestra vida. Ah, no. Allí los estaba esperando, haciendo una brasa, un asadito, mientras ellos venían. Qué lindo el Señor. Versículo 10. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Verso 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de ¿qué? 150, lindo que la Biblia especifica, otro día les predico de eso. 153 peces. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Versículo 12. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Estoy en el verso 14. ¿No lo dije? Ok. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los. Ahora el versículo 15, amados. Toda esta historia es interesante. Verso 15. Cuando hubieron comido,
O sea, desayunaron, disfrutaron, compartieron, rieron. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta. Hizo Jesús la primera pregunta: ¿me amas? Versículo 16. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le digo: pastorea mis ovejas. Verso 17. Le dijo tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Se entristeció de que le dijere la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Coloquemos el título allí nuevamente, Araceli: no sigas pescando donde no hay peces. Te recuerdo parte de lo que es de introducción. La vida es una prueba, la vida es una mayordomía y la vida es una asignación profética o una asignación específica que el Señor nos ha entregado. ¿Qué pasó entonces con Pedro, amados? Pedro se devolvió a hacer lo que mejor sabía hacer. Vamos a desglosar la historia. Me voy a tomar unos minutos, por ahí hasta las 11 de la noche nomás, prometo que más tarde no. Estaba allí, amados, Pedro, y él creía que no iba a volver a ver a Jesús, aunque ya lo había visto en cuerpo glorificado. Pero él, o sea, ¿qué sentido tenía? Fueron 3 años y medio con él viendo victoria, pero ya se fue, o sea, ya no está. Iglesia, nosotros en este caminar, en este crecimiento, hemos llamado este 2025 un año de multiplicación y crecimiento, es decir, el aumento de Cristo en la iglesia. En este crecimiento podemos nosotros sentirnos como que Dios ya no está, como que ese Cristo no habita, como que sé, me lo han explicado, sé que he nacido de nuevo, pero que como siento que no, como que ya no está. Así se sentía Pedro. Pedro ya había recibido la nueva vida porque se recibe después de la cruz. Pero él decía: se fue, ¿yo qué puedo hacer? Y era donde volvió a hacer lo que mejor sabía hacer: pescar. Él no estaba haciendo nada malo, él no estaba pecando, amados. Él se fue a hacer lo que mejor sabía hacer. Pero el Señor, que sabía lo que él iba a hacer, ordenó al mar: peces, ahí no van a hacer nada, peces, se me retiran de ahí. ¿Por qué lo digo? Porque fue lo que sucedió, amados. Pedro estuvo, leímos, toda la noche pescando. Un hombre que sabía pescar, un hombre que era experto, era profesional, tenía maestría, doctorado, llamémoslo a este momento, sabía todas las técnicas, pero ahí no había nada. ¿Por qué? Porque no era la asignación que Dios le había dado. Cuando Dios llama a Pedro, le dijo: tú vas a ser pescador de hombres, no pescador de peces. Pero él, cuando ya vio que Jesús no estaba, él se devolvió. ¿Sé qué? Y yo me puedo devolver, amado, a hacer lo que mejor sé hacer. Número 1, yo me puedo devolver a hacer lo que mejor sé hacer. Y no es algo malo, pero no es la asignación que Dios te ha dado. ¿Aló? Esta pregunta tenemos que hacerla a cada uno de nosotros. Que donde yo estoy, no estoy haciendo nada malo, pero no hay resultados. ¿Será que estoy desobedeciendo una asignación que Dios me ha dado? Y estoy de terco y me estoy devolviendo. ¿Qué va a pasar? Que no voy a ver resultados. Pedro no vio resultados. O sea, el primer milagro es este, amados. El primer milagro que veo yo aquí es que Dios le dijo al mar: peces, se me van de ahí. Déjenmelos allá toda la noche. Que suden, déjenlos ahí. Déjenlos que pesquen. No van a pescar nada, porque los voy a recuperar a lo que yo los he llamado. Yo creo que el Señor está recuperando gente aquí para la asignación que Dios ha entregado a los. Yo creo que el Señor está llamando a los de los 4 vientos a sus hijos. Los está incomodando, me está incomodando, para que nuevamente retomemos el plan, la asignación que desde antes de la fundación del mundo fue escrita en nuestro espíritu. Son etapas por las que vamos a pasar. Si no has pasado por ellas, vamos a pasar por ellas. Que siento como que ya no, o sea, todo lo que aprendí, todo lo que experimenté,
Me devuelvo, yo me devuelvo. Ahora, ¿por qué se devolvió Pedro? ¿Porque era muy malo? No, amados, él tenía que darle de comer a su familia. Mientras estuvo con el maestro, yo pienso que veía milagros, sucedían milagros. Es más, dice el libro de Juan, que si se contaran todos los milagros, no alcanzarían los libros para escribir. O sea, los milagros que vemos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y en Hechos de los Apóstoles no es ni el 1%, según lo que dice el libro de Juan. Ellos están acostumbrados a ver milagros, pero se fue de los milagros, toca ir a buscar la comida para la casa. O sea, él no estaba haciendo nada malo. Yo puedo devolverme, repito, a hacer algo correcto, pero no es mi asignación. No sé si alguien me está entendiendo en esta noche. Él se devolvió. Ahora está la segunda parte, donde me puedo estar devolviendo al pecado. Eso sí sería más alarmante. Ahí si alguien está en esa situación, pues hoy no soy yo, es Dios que te está diciendo urgente salir de ahí, porque peor aún, los resultados pues van a ser más oscuros. ¿Qué pasa cuando nos devolvemos, amados? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad? ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué le pasó a Pedro? Se llevó a 6 con ellos. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos devolver? Nos llevamos con nosotros a padres, a hijos, a esposos. Es que en mi vida yo hago con mi vida lo que quiera, me devuelvo mamá, papá, me devuelvo hijos, me devuelvo pastor, me devuelvo líder, me devuelvo, hago mi vida con lo que yo quiera con mi vida. No, porque tu decisión y mi decisión va a arrastrar a otros a la victoria o al abismo. ¿Aló? Así es. Interesante, ¿no? Cada decisión que tú tomes, amados, hay toda una generación detrás tuya. Una decisión mal tomada mía, yo puedo echar a perder lo que se ha construido, mis hijos, mi familia, en mi caso, como pastor, este lugar. Yo puedo decir, ¿sabe qué? Me devuelvo a una vida de pronto más cómoda, de pronto de más lujos, y toda mi generación va a sufrir las consecuencias. O sea, que tú pienses ahorita, es que es mi problema, amado, es que esta palabra, es que, como te digo, tú vas a pasar ahí, o ya pasaste, o estás pasando. Yo pasé por ahí, es mi problema. Yo me desconecto, es mi problema. Yo asumo las consecuencias. Oh, sorpresa, que las consecuencias no fueron para mí, fue para toda la generación que está detrás mío. Pero tan lindo es el Señor que, al igual que Pedro, se me aparece y nuevamente me llama para retomar la asignación. ¿Cuántas veces le preguntó Pedro a Jesús? Perdón, ¿cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro si lo amaba? 3 veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Jesús le dijo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. ¿Y qué pasó? Lo negó. Entonces viene Cristo, se le aparece allí en la orilla y le pregunta, después de que comieron, después de que compartieron, ¿tú me amas? Va la primera. ¿Tú me amas? Va la segunda. ¿Tú me amas? Va la tercera. Pedro lloró, se afligió. ¿Por qué? Porque recordó, 3 veces le negué, 3 veces él me hace la pregunta, y en cada pregunta me decía, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Sabe qué hizo el Señor ahí, amada iglesia? Le devolvió la asignación que Pedro había tirado. Pero Jesús tan lindo que hoy te dice, te devuelvo la asignación. Recuperamos el propósito. ¿Cuál? Esa asignación que Dios nos ha entregado. No sé si alguien me está entendiendo. 3 veces le niega, y 3 veces allí está el Señor preguntándole, ¿me amas? Iglesia, todo lo que vemos allí en la palabra es intencional. Pedro se fue con amigos, con sus discípulos. Recuerda, tu vida está rodeada de personas que una mala decisión puede llevarse a esas personas contigo. Y Cristo, tan hermoso que le devuelve esa asignación. O sea, nuevamente la asignación fue recuperada. ¿Qué vemos allí? Lo que dije al principio, iglesia. La vida es una prueba. ¿Una qué? Prueba. Todo, pero no veamos
A veces cuando decimos la palabra prueba, pensamos de pronto en tragedia. No tiene por qué ser tragedia. O sea, estamos siendo probados en cada área para nosotros ir madurando. Iglesia, es que si somos hijos de Dios, Él nos va a llevar a esa madurez. Y Él va a utilizar lo que nos sucede para que podamos nosotros alcanzar esa madurez. Es decir, te lo resumo, o aprendo o aprendo. Aló. Ahí en amén no puede ser, a veces no es como tan... O sea, puede ser un poco doloroso, pero la verdad, aprendo. ¿Qué es un hijo de Dios, amados? Qué lindo que hoy veo dos rostros nuevos que vienen a este lugar, creo. Te recuerdo, y para toda la iglesia, ¿qué es la vida de Dios? ¿Qué es un hijo de Dios? Pues que el Espíritu Santo nos revela la obra de Cristo y que ahora su Espíritu, la vida, la esencia de Cristo, ahora habita en nosotros para poder garantizar el proceso. Por eso tú y yo, amada iglesia, antes de la cruz, escúchame acá, antes de la cruz, Pedro, Jacobo, Juan, Zebedeo y todos ellos eran seguidores de Jesús. ¿Eran qué? Sí. Seguidores. Después de la cruz, los hijos de Dios no somos seguidores, amados. Somos participantes de una nueva vida. Eso es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque Cristo sabía que en nuestras fuerzas no se podría garantizar el propósito en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hace con sus hijos? Solamente con sus hijos. Por eso, si tú estás aquí por primera vez, pero es la primera vez que te enfrentas a este mensaje, porque puede ser la primera, pero ya lo habías escuchado, si es la primera y es la primera vez que te enfrentas a este mensaje, es Dios que te está llamando para que te conviertas en hijo, porque sin Él no somos hijos. Y una vez Él está en nosotros, se garantiza el proceso, se garantiza el propósito. Esa es la vida de un hijo de Dios, amado. ¿Cuál? Que ahora en nosotros habita una nueva vida y una nueva naturaleza. No sé si usted me está entendiendo. Y eso va a garantizar el proceso. Por eso la palabra dice que somos santos, pero luego dice que seremos santificados. O sea, somos santos porque vivimos en el santo. Somos santos porque Él cuando me ve a mí, ve al Cristo que está en mí. No me ve a mí, Él no ve a Javier. Yo de santo no tengo nada. Pero dice, ustedes los santos, dijo el apóstol Pablo. Pero luego Él escribe y dice, y yo lo voy santificando. Porque Él habita en mí, Él me va llevando al proceso de la santificación, de la edificación, de la madurez. Hay una participación. Entonces pasamos de ser simples seguidores a ser participantes de una nueva naturaleza. Algo. Y por eso el Señor Jesucristo se le aparece a ellos. Y nuevamente le dice a Pedro, Pedro, te devuelvo la asignación. Tú creíste que te ibas a devolver a pescar. Yo dije que iba a ser pescador de hombres. ¿Qué vas a hacer? Pescador de hombres. ¿El proceso puede costar y doler? Sí. Pero si Él da una asignación, vamos rumbo a esa asignación. ¿Cuántos dicen amén? Yo pensé que usted se iba a alegrar, iglesia. Entonces, la vida en esta tierra es una continua prueba. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Por cuál prueba estoy pasando para poder crecer? ¿Por cuál prueba estoy pasando que no deja que en mí haya un aumento de Cristo cada vez más? ¿Cuál es la prueba? ¿Será en las finanzas? ¿Será en las relaciones? ¿Será en la mayordomía del tiempo? ¿Será en la mayordomía de saber qué tengo que hacer? ¿Qué prueba? ¿Será que suspendo en las pruebas que Dios coloca en mi vida? ¿O será que voy ascendiendo cada vez más en las pruebas? La vida es una mayordomía, amados, que continuamente nosotros debemos administrar lo que Dios nos ha entregado. Tremendo. Ahora, aquí podemos pensar en lo siguiente.
de los que estamos acá, el Señor nos compara a veces con ovejas, pero es para una enseñanza, no para que nos sintamos como algo inferior, sino para enseñar. Todo tiene una intención de lo que la palabra nos enseña. Hay varias parábolas donde se habla de las ovejas. Y yo puedo pensar en varios tipos de ovejas. Número uno, la oveja perdida. O sea, es la oveja que no tiene a Cristo, que no sabe esta gran realidad, que puede ser que alguien esté hoy aquí de esta manera, o aquellos que están escuchando el mensaje. Una oveja perdida. Pero el Señor, ¿qué hace? Él llama a sus hijos para que nuevamente sean recuperados para el propósito. Número dos, está la oveja descarriada. ¿Cuál? Descarriada. La que es hijo no deja de ser hijo. No deja de ser hijo, pero se descarrió. Se fue. Se apartó. Prefirió volver un poquito al cochinero para ver si era verdad lo que decían. ¿Te acuerdan? De aquel hijo pródigo. ¿Qué hizo el padre? ¿Fue y lo buscó? No. Porque el hijo vuelve. Aló. El hijo vuelve. Volvió. ¿Qué hizo el padre? Lo recibió. Hoy puede haber un hijo aquí descarriado. Y el padre te dice, nuevamente te entrego la asignación, como hizo con Pedro. Aló. Puede haber una oveja débil. Débil en la fe, dice la palabra. Puede haber aquí una oveja débil, un hijo de Dios que está débil, se siente acorralado, se siente un poco inestable, pero tú has venido y lo mismo. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, está preparando pan y un pez para atenderte y para abrazarte. Aló. Puede estar la engordada. Es interesante, ¿no? La engordada. ¿Pero engordada de qué? De orgullo, de vanidad. Pero a esa también el Señor también le quiere decir, te devuelvo la asignación. ¿Aló? No que te devuelvo la vida y la nueva naturaleza. Escúcheme muy bien el mensaje, porque la vida y la nueva naturaleza, si eres hijo de Dios, ya la tienes. Pero lo que tú pudiste haber hecho es abandonar la asignación. Dios te dijo por un lado y tú te fuiste de terco por el otro. Pero nuevamente el Señor te está encaminando. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Hay otra oveja, claro, la flaca, la oveja flaca. Conoció del Señor, apenas está en el proceso, tiene poco del conocimiento de la sabiduría de Dios, pero que también al estar aquí, el Espíritu Santo trae una retroalimentación de lo que Él hace en cada uno de nosotros. Y también, estos no son ovejas, están los lobos disfrazados de ovejas. ¿Hay lobos disfrazados de ovejas aquí? No, ¿verdad? No hay. Bueno, yo espero que no. Es aquel que se camufla, dice que es hijo, pero no es hijo. Iglesia, recuerden que el año pasado insistía mucho con estos temas, ¿no? Yo le pido al Señor cada día que traiga a sus hijos. ¿A quién? A sus hijos. No a los lobos que se disfrazan de hijos, sino a sus hijos, para que sean edificados. Y ahí fuera hay muchos hijos, amados, muchos hijos, que el Señor está llamando, los está recuperando, como llamó a Pedro. Él está diciendo, ¿me amas? Y sé que muchos van a decir, sí, te amo. Y el Señor le va a devolver esa asignación. ¿Qué nos puede entonces distraer para ir aterrizando allí el mensaje? ¿Qué nos puede distraer, amados? Porque vamos para poder orar. ¿Qué nos puede distraer? Número uno, un aislamiento. Nos podemos desconectar de esta comunidad, llamémoslo esta comunidad de fe. Dependiendo de la situación en la que estemos, yo te digo, amada iglesia, no te desconectes de la congregación. Si la palabra dice que no debemos dejar de congregarnos, es por algo.
o si no, no lo dijera. Si la palabra nos llama a que nos congreguemos para que lo que aquí se imparte, lo que aquí se haga, transforme tu vida, pues debemos nosotros considerar no dejar de congregarnos. ¿Alguien me está entendiendo? Porque ¿qué va a hacer mi ego? Que a veces me va a hacerme desconectar. No vengo. ¿Por qué? Porque no necesito, porque ya conozco, me siento bien, ya sé de qué van a hablar, ya sé qué van a cantar, yo ya sé qué va a cantar. El pastor abrió 1 Corintios, ya sé de qué va a predicar. No, amada iglesia, permitamos que la gracia de Dios cada día más en nosotros nos lleve a ese proceso de transformación. Entonces no nos aislemos. Número 2, tentaciones adaptadas. En un mundo, en este contexto tan modernos, las tentaciones, vamos a llamarlas, las tentaciones modernas, ¿saben cuál es? El exceso de éxito. Quiero éxito, quiero éxito, quiero éxito, pero sin Dios, quiero éxito. Otra vez, es una oveja engordada. La importancia de mi éxito, de mi triunfo. La validación social. Porque hay personas que prefieren ser validados socialmente por otros que por Dios. Y no sé cuántos se han metido en muchos problemas por ello. No sé. ¿Alguien se ha metido en problemas por eso aquí? Voy en silencio, bueno, no sé entonces. Ninguno se ha metido en problemas por querer, para que me entiendan entonces, por querer agradar a otros. Por querer satisfacer el tiempo de otros. Por querer satisfacer la economía de otro. Por querer satisfacer las emociones de otro. Y la lista puede continuar. Fatiga espiritual puede rodear nuestra mente en este momento, en nuestra vida. ¿Para qué? Para sentirnos cansados física, emocional y espiritualmente. Otra, hay muchos maestros con enseñanzas incorrectas, donde cada día más alejan a las personas del conocimiento de Dios. La persecución sutil, las burlas, las críticas de otros, los rechazos en el trabajo, en el estudio, me hacen pensar que estoy equivocado o que no necesito de congregarme. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dice así la palabra: por medio de estas nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas. Para que por ellas lleguéis a ser, ¿qué somos tú y yo? Participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tú y yo tenemos una naturaleza divina diferente a aquellos que no son hijos de Dios. Y esa naturaleza divina, amados, nos está guiando a ese proceso de madurez, de edificación. ¿Para qué? Para poder cumplir una asignación que Dios nos ha entregado. Hoy no tengo tiempo para hablarte de la asignación, por eso te quiero insistir para resumir: la vida es una prueba, la vida es una mayordomía, una administración, y la vida es una asignación que Dios nos ha entregado. Qué lindo es poder saber la asignación para enfocarme en esa asignación, para no distraerme en algo diferente. Cuando Pedro lo entendió nuevamente, ¿qué le digo después del Señor Jesucristo? Él ya nuevamente los recuperó a todos, porque si recuperaba a Pedro, que era el líder, si lo recuperaba él, recuperaba a los demás. Por eso te digo, debemos tener mucho cuidado cuando tomamos una decisión, porque detrás de nosotros hay una generación. Cuando Dios te llama a ti, cuando Dios me llama a mí, Él no me llamó pensando en mí, Él me llamó pensando en mi hijo Juan David, que está ahí, pero tampoco en él, en el hijo de los hijos de Él, en una generación. Porque la palabra me enseña que por el pecado, dice la palabra en el libro de Éxodo, que la maldad, la rebelión de los padres castigará a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero también dice la palabra que cuando estoy en Cristo se termina eso para empezar una nueva generación. O sea, tú y yo no somos hombres y mujeres que habitamos en maldición. Tú y yo somos hombres y mujeres que habitamos en la bendición llamada Cristo. Y nos ha dado una nueva naturaleza para garantizar el propósito.
Porque por nuestras propias fuerzas nos podemos equivocar. Nos hemos equivocado, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que tenemos la nueva naturaleza, que Cristo nuevamente está allí y Él nos invita a comer el pan y el pez y nos recupera para el propósito. El que no tiene a Cristo también se equivoca, también falla, pero como no tiene a Cristo, Él persigue cada día más agradarse a sí mismo. Tú y yo no perseguimos agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a Dios. Aló. Primera Corintios capítulo 2, verso 2. Amados, el tiempo es el que a veces no me acompaña. Dice, primera carta a los Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de dónde? ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha ¿qué? Amados, ¿qué dice ahí? ¿Para que sintamos? ¿Para qué? Sepamos saber una inteligencia superior, espiritual, que no la da la academia, que no la da el mundo, una inteligencia espiritual que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para saber lo que Él ya nos ha dado. Tú y yo no venimos a este lugar esperando una bendición, tú y yo venimos a saber qué es lo que ya nos ha entregado para gozar de las bendiciones que ya tenemos. Aló. Aleluya. Colócate en pie, amada iglesia. Cierra ahí tus ojos, iglesia. Déjate guiar por la oración. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Rey. Señor, el propósito es uno solo, Dios. Que tú te reveles cada día más a nosotros. Señor, estamos aquí cada día para saber lo que ya tú nos has dado. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos hombres y mujeres que no habitamos en problemas. Tú y yo habitamos en un propósito. Las dificultades que nos rodean son simplemente pruebas asignadas que van a producir la madurez de Cristo en ti y en mí. Algunos pasamos algunas pruebas más fuertes que otros.